Muy buenas tardes, yo soy Juanita Cabrera López, mujer Maya Mam. Yo también soy parte del proyecto de estudios mayas y actualmente la directora de Liga Maya Internacional aquí en el norte, en las tierras de la nación Piscataway, actualmente en el área de Washington, Virginia y Maryland. La historia para nuestros pueblos por más de 500 años ha sido una historia marcada por luchas, por despojos, por ciclos de violencia, pero también de vivencia. Pero también sabemos que nuestra historia no empezó con la invasión. Nuestra historia ha existido miles de años en estas tierras sagradas de Abya Yala. No eran tierras sin pueblos, sin civilizaciones, sin culturas. Era un lugar ya con un desarrollo de civilizaciones, de astronomía, de todo un conjunto político, de movimiento, de la construcción de grandes ciudades, de la creación de grandes sistemas de agronomía. Pero la narrativa dominante que nos habla como si nunca existíamos aquí. Y cuando se marca los 500 años, empieza un proceso para acabarnos. Y empieza la imposición de otros mundos, otras creencias, literalmente sobre nuestras tierras y territorios, robando no solamente y saqueando a la madre tierra, pero también nuestros propios cuerpos fueron un sitio de violencia. Con todo lo que pasó con nuestras abuelas, con las violaciones, con la imposición. Pero también durante todo ese proceso, nuestros pueblos han seguido viviendo. Aquí estamos presentes narrando nuestra historia con abuelas, con abuelos, en lugares sagrados. Y sabemos que somos la semilla, sabemos que somos la sobrevivencia de más de 500 años. Y aquí estamos visibles, llevamos nuestra cosmovisión en nuestros huipiles, en el sagrado maíz, en los conocimientos presentes de nuestros ancestres que les dejaron para nosotros. Pero esta lucha no fue solo del pueblo maya, sino que pasó a nivel de todo el continente. Una lucha para seguir sobreviviendo, una lucha para mantener nuestros conocimientos y una lucha para dejar algo para las generaciones que vienen. Tanto como nuestros antepasados, las abuelas, los abuelos, lucharon, dieron sus vidas para proteger lo nuestro. Ese ciclo sigue con los nuevos despojos, desalojos por transnacionales, por saquear los sagrados elementos de la madre tierra, los minerales, la explotación del agua. Todo esto ha sido sagrado para nosotros, pero para el otro mundo occidental es una mercancía.
Entonces realmente nosotros hemos logrado a vivir y a existir porque hemos conservado lo nuestro. En las ceremonias, en nuestras historias, en nuestros idiomas, en nuestra cultura y en el orgullo que tenemos por llevar un legado tan rico. Pero reconocemos que no ha sido un legado fácil. En este momento tenemos una oportunidad para seguir hablando por nosotros mismos y también asegurando que el mundo reconozca que los pueblos originarios a nivel mundial tienen mucha riqueza para contribuir en el equilibrio de la humanidad y el cuidado de la madre tierra. Y vemos en este momento una crisis global porque nos hemos desconectado de lo sagrado, de lo esencial, de las cosas que nos ponen nuestros pies en la madre tierra. Para nuestros pueblos, esta lucha o esta resistencia por más de 500 años ha sido una lucha que lo hemos llevado todos los días. Y en muchos casos, nuestras abuelas, nuestros abuelos no lograron seguir viviendo por las masacres, por la persecución, por luchar por la defensa de la dignidad de nuestros pueblos, perdieron sus vidas. Y a pesar de eso, hemos logrado sobrevivir. Pero ha sido una lucha donde todo un sistema, un estado colonial se ha impuesto sobre nosotros. Lo vemos en la forma político, cultural, económico, jurídico, todo un sistema que ha negado nuestro derecho de vivir, ha negado nuestra dignidad, ha negado nuestra humanidad. Y dentro de ese contexto, ese marco político, los pueblos han tenido que alzar su voz, han tenido que insertar su forma de vivir, su forma de autogobierno y mostrar que estamos aquí y tenemos el derecho de ser parte de un Estado-nación impuesto sobre nosotros. Porque estas tierras, todas estas tierras, ahorita estamos en tierras de pueblos originarios. Todas las tierras de Abya Yala ya tenían pueblos existentes. A pesar en el caso de Chimoleo, Guatemala, que somos la mayoría, hemos tenido que luchar en este sistema para asegurar que somos reconocidos, que no somos menos, que no somos salvajes. Y todas las cosas que han sido impuestas sobre nosotros. Entonces ha sido un tiempo muy largo de lucha, de resistencia, pero también dentro de ese contexto nuestros ancestros han logrado asegurar que nuestras ceremonias, que nuestras costumbres, nuestros idiomas no se han muerto. Muchas veces fue en forma clandestina, por ejemplo, las ceremonias, hacerlo a escondido para no ser marcado, no ser perseguido.
pero sabemos que el sistema que existe ha sido todavía muy fuerte contra nuestra identidad. Muchas veces en el caso de los pueblos originarios, el olvido ha sido una necesidad para sobrevivir y para asegurar que seguimos existiendo, una estrategia para preservar nuestra propia vida. Y eso fue el caso durante el tiempo del conflicto armado interno, cuando la mayoría de las víctimas fueron de los pueblos originarios Maya, Xinca, Garífuna, y vimos un desplazamiento de más de 1 millón de personas, 1.5 millones de personas, a México, a los Estados Unidos, Europa, Suramérica. Un desplazamiento donde miles de personas estaban buscando vida. Y no podemos olvidar también el rol de otros países en este desplazamiento, en el genocidio que ocurrió, como el rol de otros países como Estados Unidos. Para muchas personas que han sido afectados por épocas de violencia, de discriminación y en lo más fuerte situación de violaciones genocida, negar o olvidar nuestra identidad, nuestros idiomas, nuestra vestimenta, ha sido una forma para asegurar que había una sobrevivencia en nuestros pueblos. Entonces, por eso muchas veces, cuando vemos los efectos hoy día, muchos de los sobrevivientes no quieren hablar, no quieren recordar, no quieren decir los nombres de dónde vinieron, de qué pueblos son, que son de un pueblo originario. Porque en un momento, simple ser una persona Mam o Quiché o Ixil, cualquiera de los pueblos Quechí, Cachiquel, fue una sentencia de muerte. Y por eso el olvido en ese contexto o ocultar fue una forma también para estar presente, para sobrevivir. A la misma vez que estábamos ocultando nuestra identidad o negando los idiomas o ya no usando nuestra ropa o cortando nuestro pelo, también habían otras formas en seguir viviendo y seguir conservando y preservando y recordando en las historias, en la forma de la siembra, en las ceremonias, en reconocer y saber el símbolo, el significado del sagrado maíz, de los colores de las candelas, de los días en el calendario. Todo eso ha sido parte de una forma de asegurar que estamos vivos. Pero también hay muchas razones del por qué tenemos que hacer un rescate, porque tanto se tuvo que ocultar para sobrevivir, que tenemos que ahora hacer la memoria, reconocer lo que pasó y no tener miedo de hablarlo, de alzar nuestra voz, porque también sabemos que en un momento usar nuestra palabra fue una forma para ser señalados por los escuadrones de la muerte, por los soldados. Pero también sabemos que nuestra voz es una luz, es una forma de asegurar que seguimos reconociendo y diciendo a voz alta los nombres de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, los lugares sagrados, saber a quién llamar cuando hacemos las invocaciones.
Todas esas formas son parte de la resistencia, tanto la memoria histórica como la documentación de nuestra historia por los mismos académicos de nuestros pueblos. Todo en el conjunto, la preservación histórica, la cultura, los tejidos, es todo parte de preservar y asegurar que las cosas que tuvimos que olvidar por un momento no sean olvidados por siempre. Yo pienso que tenemos que asegurar que no perdemos la habilidad de soñar, porque sabemos que este momento que nos marca 500 años y este momento que vemos las desigualdades, la forma en que nuestros pueblos siguen siendo tratados simplemente por ser de pueblos, no puede ser lo que vamos a ver en 500 años. ¿Qué es el futuro que buscamos? ¿Qué necesitamos hacer para lograr igualdad en la sociedad? Para que nuestros conocimientos sean valorados y que seamos incluidos equitativamente en la sociedad. Yo veo una gran esperanza especialmente en la juventud, tanto en nuestras tierras ancestrales como también las semillas que están desplazados en diferentes países por ese desplazamiento. Porque hay tanta riqueza en los conocimientos que llevan, en los sueños que tienen, pero también hay una necesidad para asegurar que los mayores, que los que llevan la historia, que llevan ese conocimiento ancestral, esa memoria histórico, también ayuden a guiar a esta generación. Pero afuera, en el contexto, en el contexto de la sociedad y la estructura de un Estado colonial que todavía existe y está imponiendo sus procesos sobre nosotros, existe también que seguimos luchando y alzando nuestra voz, como recientemente se ha visto nuevamente, los mismos pueblos liderando un proceso, no de la democracia, sino más allá, pidiendo un reconocimiento que aquí estamos, aquí están los gobiernos autónomos, los gobiernos de los pueblos que existieron antes de esta imposición de estados coloniales como Guatemala. Y eso fue el despertar en este momento, que por la primera vez en muchos años se ha visto una posibilidad que podemos ser parte. Es una luz. Entonces, eso es también reconocer que hay una fuerza en la autoridad ancestral, hay una fuerza en las abuelas, en los abuelos, en su conocimiento ancestral, espiritual, y saber que ahí, tanto como la fuerza del fuego en nuestras ceremonias, ahí nace una esperanza y una luz para saber que hay un futuro donde los pueblos pueden estar como personas, como cualquier otra persona, y no estar en una pobreza extrema, no estar en una desigualdad donde ni nos dejan entrar en un hospital para pedir nuestro derecho de salud, o donde hay un racismo y discriminación simplemente porque alguien no puede hablar el español, o en el caso de este país, inglés. Entonces tenemos que tener esa visión colectiva, que es posible un mundo donde hay alegría, donde hay liberación de los pueblos.
Pero hay un trabajo muy grande para lograr esa visión del futuro, porque no tenemos todavía los derechos a nuestras tierras y territorios. Todavía están las transnacionales cada día tratando de entrar. Hay negociación sobre nuestra madre tierra. Y los pueblos estamos afuera, estamos al margen. Entonces hay un trabajo muy grande en los próximos 500 años. Pero realmente yo veo que es posible una transformación, porque hay mucha posibilidad, no solamente en el conocimiento ancestral, pero en lo que estamos construyendo al futuro. Pero hay mucho que tiene que cambiar, sistemas, gobiernos, también el rescate de saber de dónde venimos y el por qué tenemos el derecho de cualquier otra persona en vivir con dignidad y vivir libremente de discriminación, y saber que venimos de fuertes guerreros, de fuertes abuelas, abuelos, y de un legado que es muy rico, y tener orgullo en nuestra identidad.